Muy buenos días a todos nuestros oyentes de corazón. El día de hoy tenemos un nuevo episodio de nuestras aventuras, ya que estamos a punto de dar inicio a este podcast. Antes de empezar, les doy las gracias por seguir siendo parte de nuestras familias y a los nuevos miembros que nos escuchan cada día. Me presento, mi nombre es Ángel Valladares y ya saben que soy su amigo de confianza, su licenciado de corazón, su hermano o lo que ustedes quieran, mis estimados. Sean bienvenidos a Creando Conocimiento. Antes de empezar, les quiero presentar a un amigo, un invitado especial que no se deja ver por nadie, ni por las cámaras, creo que ni tampoco por su familia, ya que es muy difícil comunicarse con él porque es un hombre trabajador y ocupado que no sale de su oficina. Ya que intenté días y noches comunicarme con él hasta que un día se me hizo. Les quiero presentar y dar la bienvenida a nuestro licenciado Javito. Hola Ángel, ¿cómo estás? Me estoy muy agradecido de que me hayas invitado a este foro, que haya sido de gran ayuda en este procedimiento para poder pasar a tu podcast. Me presento, mi nombre es Javier Francisco, soy licenciado en Pedagogía, tengo una maestría en Derecho y técnico en Hospitalidad Turística. Pues tienes muchas cosas, Javi, realmente gracias por asistir y también al público, ya que el público también me insistió mucho que estuvieras aquí con nosotros. Por eso mismo le agradezco a todo el público que haya ahora sí optado por mi invitación, por aceptarme y pues que tengan esas ganas de conocer un poco más acerca de estos temas que has visto constantemente, porque déjame contarte que yo soy muy fan tuyo, ya que antes de irme al trabajo, antes de irme por un café, voy así en el transporte, voy en el auto y estoy escuchando al maravilloso Ángel ahí con sus anécdotas importantes acerca del humanismo, acerca de las trayectorias de la pedagogía, las corrientes filosóficas, etcétera, etcétera. Pues gracias a ti, Javi. Bueno, te comento para dar inicio de qué vamos a estar hablando. Anteriormente ya hemos hablado en ciertos episodios con historiadores, con arqueólogos, contra muchos personajes más importantes. Ya hablamos, bueno, antes de empezar, para entrar en parte, estuvimos hablando sobre las corrientes del humanismo y ya sabemos y mencionado que el teocentrismo es el humanismo que se concentra en Dios, que ve que todo se trata de Dios, y el antropocentrismo que ya da parte y inicio al humano, al ser humano. Javi, te menciono esto porque el teocentrismo y antropocentrismo marcan un antes y un después. Ok, entonces, ¿qué tema es lo que vamos a hablar hoy? O sea, ¿de qué vamos a abarcar? Claro, vamos a embarcar el humanismo marxista. No sé si tengas previo conocimiento. Ok, pues mira, te cuento que el humanismo marxista, en términos generales, pues son las grandes transformaciones de la realidad con el producto del ser humano. Ahora sí que es donde supera el dominio físico-intelectual que le impone el capitalismo. Antes de adentrarnos a este tema del marxismo, como te comento, con base a la actualidad, ha pasado por una serie de procedimientos de cambios. Entonces, hoy lo conocemos como marxista porque abarca en la sociedad capitalista, es decir, a favor y en contra del capitalismo e intelectual del ser humano. Pero Ángel, te pregunto. Sí, adelante. Ajá, te pregunto. Pensé que me ibas a interrumpir, Ángel. Pero bueno, no te preocupes. Te pregunto, no te pongas nervioso. ¿Qué entiendes del capitalismo? Háblame del capitalismo. Bueno, anteriormente hemos tenido episodios completos sobre el capitalismo y para hacerlo un poco resumido, el capitalismo es aquella parte donde busca en cierto punto pues interés propio y se embarca a los trabajadores, que se convierte como en una zona privada, nada más generando y trabajando. Es para generar, trabajar, generar. Ok, pues bueno, Carlos Marx, que es como que el protagonista más importante de esta parte del humanismo marxista, pues porque como su nombre lo dice, Carlos Marx y marxista, pues bueno, habla del materialismo. Entonces, pues es el individuo, o más bien utiliza al individuo como una mercancía, más que nada por una propia postura del pensamiento materialista. Más sin embargo, dado a que esta se opone a muchas creencias, Ángel, o sea, los propios autores que promueven esta corriente del pensamiento se adhieren a la confusión.
es decir, que da el hecho constante a centrarse en la defensa propia del individuo frente al capital. Marx era humanista, que más bien humanista, materialista. Es por eso que las personas definen esta parte como un ser capitalismo no favorable para la sociedad, porque ahora sí nos menciona mucho el humanismo entre la sociedad, es decir, aquellas comunidades que se dividen por diferentes grupos y que cada grupo tiene un pensamiento crítico, es decir, cada quien piensa de una manera diferente, pero al llegar a una misma sintonía, todos dan su propuesta y llegan a ¿cómo te puedo decir? A un preciso momento donde ellos van a decir, no, pues esto va con la sociedad o esto no va con la sociedad. Claro, de acuerdo a las leyes y a las reformas gubernamentales que se presentan hoy en día. Es por eso que se tiene conocimiento que este pensamiento marxista o humanismo marxista pues es radical. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Pues bueno, como te he mencionado, son las transformaciones en la cual se adhieren también a la explotación de trabajadores. No, pues tienes toda la razón, y también yo me di la tarea de investigar sobre esto y datos curiosos, como bien mencionaste al principio, el humanismo marxista pues se basa al nombre del autor, Marx, ¿no? Exactamente, porque sabes, también te cuento, alguien ha dicho con mucha propiedad que el humanismo es todo proceso espiritual e intelectual e histórico que va ahora sí como que de una parte individual ligado a una época, entonces a un pueblo cuya contribución se ha hecho con letras o sangre, dependiendo a fin del pensamiento del hombre, sea más hombre, sea su vida, sea la vida más digna de las personas o más humana. Entonces, pues es todo eso que nos va a hablar, o lo que se dice entonces en una de las obras principales de Marx. Porque sabes, Ángel, es indiscutible que el humanismo ha logrado en tal sentido, desde la época antigua hasta el momento, presentarse ahora sí a un ser humano como un hombre libre a gran medida de su animalidad tosca para dotarlo de los elementos espirituales con las que se pueda combinar esta misma. No, realmente es muy interesante este tema y tiene mucho que pues embarcar, ¿sabes? Y realmente, como mencionaste tú al principio, no antes de empezar, porque ya lo habías mencionado, sino que mencionaste la parte de sus escritos. También es muy importante recordar que este humanismo empezó por sus primeros escritos, ya que él pues mencionaba todo esto, toda esta parte del humanismo y cómo la gente, como mencionaste, cierto grupo se unía para hacer un solo pensamiento. Y es aquí donde te dije y te mencioné sobre el teocentrismo y antropocentrismo, que de igual manera es un antes y un después. Y este humanismo también embarca cierto punto que de hecho hasta el día de hoy, en la actualidad, tenemos aquí. Exactamente, y más que nada, como te comento, además de eso va a sintetizar la propuesta iniciada por Marx, pues por el pensamiento crítico de las personas. Entonces, que pues esta ha dado muchas superaciones a través de la alternativa revolucionaria. También datos curiosos es que a Marx se le conoce como el padre del capital. No sé si tú sabrás algo por qué, si no pues deja comentarlo y a todos nuestros oyentes. Ya esta parte es importante, ya que Marx no era un ¿cómo se le dice? La economía, la parte económica. Sí, pero la persona que trabaja sobre esto. Economista. La persona economista. Sí, claro. Se le conoce como el padre de la economía, ya que, dato curioso, que él no fue economista, sino fue filósofo, fue poeta y fue escritor. Pero qué bien que lo dices, sí. Perdón, Ángel, porque no, mira, te cuento de que además de que esta parte que conlleva la filosofía, en las propuestas de Marx existen bastantes filósofos, que muchas de ellas nos dicen que en términos generales y precisos de este humanismo marxista, los filósofos
conllevan, que es identificar el rol determinante del factor económico, lo que me mencionas ahorita, como una persona economista, en las diferentes formaciones sociales. Por ende, también da el rol a la lucha en plano para instaurar un nuevo sistema social. Lo que te comentaba, cada grupo tiene un pensamiento crítico favorable o no favorable para el capitalismo. En términos, la persona va a decidir si sí o no hacia sus bienes propios, o sea, lo que la persona piensa. Este tema del humanismo marxista va más a la política y al pensamiento crítico de las personas. Sí, cómo influye en su sociedad y lo que quiere llevar en práctica, pues, el ser humano, por decirlo de esta manera, tomando como guía, pues, los escritos. Igual, antes de que me interrumpieras, Javi, te iba a mencionar que un libro de él fue el más conocido de su vida, sino El Capital, dado ahí es donde le da el nombre del padre de la economía, Javi. Es correcto, porque pues defendía las clases sociales como la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y el proletario. Entonces, pues, que son los trabajadores, los oprimidos, etcétera, etcétera. Y pues también se reconocen la existencia pequeña de la burguesía, en la cual lumpen el proletario y los medios de comunicación, los medios de los ladrones, las prostitutas, etcétera. Son muchos temas que abarca, pero sí, en términos generales es eso. Bueno, Javi, te agradezco realmente de corazón. Sé que es difícil para ti asistir, como me mencioné, eres un hombre ocupado. Te doy las gracias por compartir este conocimiento, ya que tú eres un especialista de estos temas y yo me informo para seguir aprendiendo. Pues te agradezco, Ángel, por la invitación a este foro, por presentarme a tu producción. Igualmente agradezco a la audiencia por la atención prestada. De verdad que me gustaría estar contigo más tiempo, pero pues bueno. Tú eres bienvenido cuando quieras. Claro que sí, voy a aceptar la invitación siempre, porque hay muchos temas de que abarcar, y fíjate que con esto de los sistemas pedagógicos me encanta, porque pues hay temas muy interesantes que hay que ahora... Sobre todo la relación que tienen uno con ellos. Pues bueno, Javier, muy bueno público, les agradezco enormemente de corazón. Nosotros nos despedimos. Recuerden, soy Ángel Valladares para servirles, y aquí tengo a mi invitado Javier Francisco, y síganme en mis redes sociales. Me encuentran como Javi2810_ y en Facebook como Javier. Bueno, gente, ahí está para que lo sigan, y muchas gracias. Nos vemos hasta próximamente. Luego. Adiós. Vale.